¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Semana en la Cámara. Desde el hemiciclo les vamos a contar el trabajo desarrollado acá por parlamentarios y parlamentarias desde el lunes 13 al miércoles 15 de diciembre. Y vamos a comenzar justamente con lo que ocurrió el día lunes 13 de diciembre. Los parlamentarios y parlamentarias analizaron diversas materias de ley, entre estas tipificaron el delito de explotación sexual de menores y pornografía infantil. En forma unánime se aprobó el mensaje que modifica el Código Penal para tipificar delitos relativos al proxenetismo, explotación sexual y pornografía de menores de edad. El proyecto, entre otros puntos, define por explotación sexual la utilización de un menor de 18 años para realizar una acción sexual, lo que también se entenderá si dicha acción se realiza a cambio de cualquier tipo de retribución. Además, sanciona comercializar o difundir material pornográfico de menores de 18 años, entendiendo como tal toda representación dedicada a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, la representación de sus partes genitales con fines primordialmente sexuales o el empleo de su voz o imagen. Promover o facilitar la explotación sexual de una persona menor de 18 años recibirá 5 años y un día a 10 años de cárcel. Si el hecho se perpetra explotando a la persona menor en razón de su dependencia personal o económica o si concurre a habitualidad, la sanción será de entre 5 años y un día a 20 años, con multa de 31 a 35 UTM. 3 años y un día a 5 años recibirá quien comercialice, importe, exporte, distribuya, difunda o exhiba material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido usados menores de 18 años. Quien maliciosamente almacene o adquiera material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de 18 años, arriesga una pena que oscilará entre los 541 días y los 3 años. Fortalecer el gobierno corporativo de las empresas del Estado y aquellas en que tenga participación mayoritaria por medio de la creación del Servicio de Empresas Públicas como órgano público descentralizado de carácter técnico es el objetivo del proyecto aprobado por la Cámara y despachado a segundo trámite al Senado. Al servicio le corresponderá velar por una gestión eficiente y eficaz a través del Fisco o la Corfo, mediante estándares generales de gestión para que las empresas públicas orienten su actividad a optimizar su desempeño, maximizar su valor económico, velar por su viabilidad y sostenibilidad financiera, actuar bajo estrictas normas de integridad y cumplir los fines que le han sido encomendados. No quedarán afectas a esta ley Banco Estado, Codelco, ENAP, ASMAR, ENAER, ENAMI, Fondo de Infraestructura Sociedad Anónima, FAMAE y TVN, así como sus filiales y coligadas estarán sujetas a las atribuciones del Consejo del Sistema de Empresas Públicas. El proyecto también establece el sistema de designación de los directores de las empresas y sociedades a las que se refiere esta ley y los requisitos básicos para postular a dichos cargos. Tras rechazar una norma, la Cámara remitió a comisión mixta el proyecto que sanciona la organización y participación en carreras no autorizadas de vehículos motorizados. La Sala no respaldó la propuesta del Senado de eliminar el artículo que sanciona a quienes excedan el límite de velocidad en más de 60 km por hora con la pena de prisión en su grado máximo, a lo que se sumaba una multa de hasta 10 unidades tributarias mensuales y la suspensión de la licencia de conducir, incluso en forma permanente. El resto del articulado, ratificado por la Cámara, define las carreras no autorizadas de vehículos como aquellas que se efectúen contra otros vehículos, contrarreloj o cualquier otro dispositivo para medir el tiempo o velocidades máximas o hasta llegar a pasar un punto, meta o destino determinado. Los conductores que participen en una carrera clandestina recibirán la pena de presidio menor en su grado mínimo o multas de 2 a 10 UTM, siempre que no causen daños o solo sean menores y lesiones leves, como incapacidad menor a 7 días.
Si las lesiones son graves o menos graves, la pena será presidio menor en su grado medio con multas de 4 a 12 UTM. En lesiones más graves o la muerte, la pena será de presidio menor en su grado máximo en el primer caso. Para el segundo, será de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. A los conductores infractores se les decomisará el vehículo y suspenderá la licencia de conducir por un periodo de entre 6 meses y 1 año. En caso de reincidencia, la suspensión será de hasta 5 años, pudiendo llegar incluso en una tercera vez hasta su cancelación. Y en la jornada del día martes 14 de diciembre, la Sala de la Cámara envió a ley el proyecto que redefine el delito de incendio. Además, en esa misma jornada estuvieron las cantoras que ese día celebraron que la Cámara determinara el día 14 de marzo como su día para conmemorar a estas mujeres que cantan a lo largo de todo el país. La Cámara de Diputadas y Diputados ratificó el veto aditivo del presidente de la República al proyecto que modifica el Código Penal en lo relativo al delito de incendio. La propuesta presidencial dispone que quien incendie un edificio, aeronave, buque, plataforma naval, vehículos de transporte público de pasajeros, automóviles de 2 o más plazas, camiones, instalaciones de servicios sanitarios de almacenamiento o transporte de combustible de distribución o generación de energía eléctrica portuaria, aeronáutica o ferroviaria, incluyendo las de trenes subterráneos u otro lugar, medio de transporte, instalación o bien semejante, siempre que allí haya 1 o más personas y su presencia se pudiese prever, será castigado con presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo. La segunda observación agrega una regulación para aplicar la ley en virtud de los principios penales de la ley vigente y la ley más favorable para el imputado. El proyecto, ya promulgado como ley por el presidente de la República, recuerda lo ocurrido al transportista Juan Barrios en las cercanías de Victoria, quien tras sufrir un ataque incendiario mientras dormía en su camión, resultó con quemaduras en el 30% de su cuerpo y compromiso de sus vías respiratorias. Producto de la gravedad, Barrios falleció en marzo del año pasado. Arpas y guitarras se tomaron los pasillos de la Cámara de Diputadas y Diputados, y es que la sala aprobó con la unanimidad de 120 votos a favor el proyecto que declara el 14 de marzo de cada año como Día de la Cantora. Sonrisas amplias y tradicionales melodías entonaron una vez conocido el resultado de una norma que ahora continúa su tramitación en el Senado y que las destaca como fenómeno único en el mundo hispanoamericano. Si bien cada 4 de octubre se celebra el Día de la Música Chilena, los autores consideran que el oficio de las cantoras requiere de un reconocimiento especial, puesto que con su aporte han alimentado la cultura nacional. La moción recuerda a Matilde Fuentes, conocida como Chabelita Fuentes, representante icónica de la tonada centrina, nacida el 14 de marzo de 1931 y conocida también como la primera dama de la tonada. Con más de 7 décadas de trayectoria, ha destacado como defensora de sus raíces y del folclore nacional, siendo declarada en 2014 como Patrimonio Humano Regional Vivo y Cultora Destacada. Y el día miércoles 15 de diciembre, entre las diversas iniciativas que se realizaron acá en la sala, los parlamentarios y parlamentarias aprobaron en general el proyecto que adecua la legislación al convenio de la OMS para el control del tabaco. En condiciones de pasar al Ejecutivo para su promulgación como ley quedó el proyecto que reajusta las remuneraciones de los trabajadores del sector público, concede aguinaldos y otros beneficios adicionales, ello luego que la Cámara aprobara las modificaciones del Senado a dicho texto. Las modificaciones, en términos generales, incluyen a algunos trabajadores del ámbito de la educación, eliminan un par de facultades especiales entregadas al Ejecutivo en temas de plantas, ajustan la acumulación de feriados legales del personal de la salud y eliminan el nuevo bono COVID para estos trabajadores que había propuesto la Cámara en primer trámite.
El proyecto, que considera un reajuste del 6,1% para los funcionarios públicos, excluyendo las remuneraciones más altas, también entrega bonos de escolaridad y otros aportes para el sector público, junto con beneficios adicionales para el sector pasivo, como el tradicional bono de invierno. La Cámara aprobó en general el proyecto que adecua la legislación nacional al convenio marco de la OMS para el control de tabaco. La normativa en segundo trámite fue objeto de indicaciones, por lo que regresó a comisiones para perfeccionar su articulado. El texto dispone que el Ministerio de Salud establecerá los límites máximos permitidos de sustancias contenidas en los productos de tabaco y que fijará las normas sobre difusión de la información referida a los aditivos de producción y sustancias incorporadas al tabaco y sus efectos en la salud de los consumidores. Otro punto de la norma prohíbe comercializar en el territorio nacional productos de tabaco con aditivos saborizantes o aromatizantes, tales como frutales, cacao, mentol y cualquier otro que dé un sabor distinto al natural del tabaco. A su vez, podrá prohibir los aditivos aromatizantes o saborizantes asociados a un aumento directo o indirecto de los niveles de adicción, daño o riesgo en los consumidores, o bien promuevan directa o indirectamente el inicio del consumo de productos de tabaco. Junto con ello, sube del actual 50% a un 85% la advertencia sanitaria en las caras principales del envase y a un 100% en una de las demás caras. La sala de la Cámara respaldó por 78 votos a favor, 2 en contra y 18 abstenciones el informe de la Comisión Investigadora de la Fiscalización a los asesores o consejeros previsionales, documento que enfatiza la inexistencia de un marco normativo y califica los cambios masivos de multifondos como perjudiciales para los afiliados. Respecto a la empresa Felices y Forrados, indica que, independiente del giro comercial, su naturaleza es la asesoría previsional y recalca que los cambios masivos de fondos son perjudiciales para la rentabilidad futura. La Superintendencia de Pensiones planteó que alrededor del 80% de los que cambiaron de fondos tendrían mayor rentabilidad si se hubieran mantenido en el fondo original o el asignado por edad. La pérdida de rentabilidad acumulada fue de alrededor de 6%. De mantener esa tendencia en la vida laboral, se estima una caída del 20% de sus pensiones. En ese sentido, el texto concluye que las asesorías previsionales masivas aumentan la volatilidad del sistema financiero. Por otro lado, advierte sobre posibles conflictos de interés en las recomendaciones de los asesores previsionales, comillas, se pueden beneficiar al tomar posiciones antes de realizar la sugerencia, indica el informe. Durante esta edición conocimos alcances de proyectos relacionados con la explotación sexual de menores, con materias relacionadas al tabaco, la redefinición del delito de incendio, incluso el Día de las Cantoras. Fueron parte de los proyectos que pasaron durante esta semana acá en la sala de la Corporación. Así nos estamos despidiendo de esta edición de Semana en la Cámara para invitarlos a que nos encontremos en una nueva oportunidad en los próximos días. Nos encontramos.